muy difícil comentar algo cuando las posiciones no son contrarias, son contradictorias totalmente. Se parte de principios totalmente diferentes. Es muy difícil generar un debate sin poder exigir fundamentos o fuentes para lo que se dice. A mí me gustaría explicar que estimo, para decirlo en términos suaves, digamos, que el germen de la arbitrariedad nace en el aborto. Cuando uno escucha de que solo se es persona a las 12 semanas y el fundamento es el aparato, ¿no es cierto?, finalmente nervioso, porque a partir de esto se tiene conciencia de sí mismo, se tiene voluntad o sentimiento. Yo francamente, a mí me nacen miles de preguntas, o sea, ¿en qué fuente está eso adoptado? ¿Por qué es a las 12 semanas, no a las 12 semanas un día, o 12 semanas menos 2 días? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que están en un coma profundo, que carecen justamente de todos estos elementos también, dejaron de ser personas? En fin, creo yo que uno parte con una declaración previa de principio. De manera que me parece honesto decirlo desde ya. En el minuto en que hay una unión del gameto femenino con el masculino, es decir, del huevo de la gallina con el espermio del gallo, que se le olvidó al doctor Croxato mencionarlo, digamos, desde ese minuto hay un genoma, y esto yo me fundo en el descubrimiento nuevo del genoma, completo, radicalmente distinto del de la madre. Hay un ser, un individuo diferente desde ese mismo instante. ¿Qué ha ocurrido? Ocurre que ese genoma tiene un tiempo para manifestarse fenotipamente en el fenotipo. De manera que yo creo que me parece honesto declarar este primer como declaración de principio. Ya. Que el debate académico, había dicho, está entre el derecho a la vida, que tanto se defiende, y la libertad, la protección de la libertad de la mujer, ¿no es cierto? Sin embargo, la Carta Fundamental de los Derechos Humanos no hace una diferencia entre el derecho a la vida y la libertad. Ambas cosas son interdependientes, porque una persona es persona porque tiene libertad. Como dijo el doctor, no me equivoco, a las 12 semanas un feto tiene la capacidad, tiene conciencia de sí mismo, y eso es lo que nos separa de los animales, básicamente. Porque tenemos conciencia de sí mismo y tenemos libertad, somos punibles ante la ley, por eso protegemos nuestra vida humana. Y no protegemos, por ejemplo, la vida de cualquier ser vivo. Porque en ese caso, en el argumento del derecho a la vida, podemos proteger cualquier cosa que sea vida. En ese caso, una célula pequeña, una planta, un animal, cosa que no se hace en la sociedad humana. Mi pregunta es, de acuerdo a lo que dije, ¿por qué se protege el derecho a la vida de un feto, que ya médicamente no es persona, y no se protegen los derechos de la mujer a ser libre de decir por su cuerpo que de por sí es uno con el feto? Esa es mi pregunta. Quiero hacer una declaración. Las 12 semanas no es un hito en el proceso de desarrollo así que tenga una exactitud que en la noche móvil o en el lugar siguiente sí, ya tiene el sistema nervioso central. El sistema nervioso central demora mucho tiempo en formarse. Comienza a formarse por ahí. Y cuanto más requiere hasta ser funcionalmente capaz de ejercer todos esos atributos que mencioné que caracterizan a la persona, realmente no está establecido por la ciencia en este momento. Lo que hay que tener claro es que antes de las 12 semanas, imposible porque no hay sistema nervioso capaz de hacerlo. La segunda cosa es que está establecido el derecho a matar en defensa propia. Y aquí, en cierto modo, hay una situación por lo menos parecida, porque la madre está defendiendo a veces su vida o su salud al querer deshacerse del embrión. Y hay que tener eso presente. Gracias. Y yo quería acotar además en qué sentido, que yo creo que no es positivo para el avance del debate necesariamente tomar los dos polos de la discusión, o las dos alternativas más polarizadas. Defender el derecho a la vida versus la autonomía de la mujer, aquí hay una posición también
que tiene que ver con la interrupción del embarazo en determinadas circunstancias, que no es todo por nada, y en eso yo creo que analizar en detalle cada una de las causales, tanto la que mencionaba el doctor Bruxato como la que se ha incorporado recientemente en el debate, como es la causal de violación, se condice mucho con la justificación que usted hace un momento atrás entregó. Forzar a una mujer a que culmine el embarazo, que pone en riesgo su vida, o en los casos de violación no solamente supone atentar contra su libertad, sino que también contra su dignidad como persona y su derecho a decidir. Yo creo que en ese sentido incorporar las dimensiones que supone el abuso de poder producto de una violación también nos parece interesante, desde el mismo hecho que el Estado chileno se comprometió a defender los derechos humanos de las mujeres. Estamos hablando de situaciones de violación en donde mayoritariamente las personas afectadas por violaciones son menores de edad, que sufren violación de parte de personas que viven o que son parientes, que tienen vinculaciones de parentesco, y solo la argumentación de que no se resuelve el problema atentando contra la vida de otra persona no es suficiente justificación o no es plausible para efectos de efectivamente hacerse cargo de una violación brutal de los derechos de las propias mujeres. Tengo la percepción además de que este debate, cuando solo se circunscribe a lo filosófico o a lo académico, lo constituye en un debate que es muy de élite. La mayor parte de las personas en sus hogares, cuando son encuestadas acerca de la pertinencia o no de permitir la interrupción del embarazo en determinadas circunstancias, entienden lo que se le quiere decir. Las encuestas dan cuenta, en Chile un 63,4% de las personas encuestadas en Chile se muestran a favor de la interrupción del embarazo en determinadas circunstancias. A veces cometemos un error cuando nosotros queremos extrapolar esta discusión y hacerlo solo filosófica o solo una discusión de carácter médico. Acá hay criterio y sentido común de la ciudadanía y la capacidad de comprender cuál es el fenómeno y la magnitud de las circunstancias que se analizan y las posibilidades o alternativas que se evalúan en virtud de un proyecto de ley. Entonces yo creo que en eso, insisto, es necesario también no intentar, esto se ha hecho como una manía, no una estrategia permanente de tratar de polarizar el debate y circunscribirlo entre aquellos que defienden la vida versus aquellos que efectivamente o plantean el ejercicio de derecho a la autonomía del cuerpo de las mujeres. Aquí se ha planteado en el debate en el Congreso Nacional una posición bastante clara: es la interrupción del embarazo en 3 determinadas circunstancias. Es necesario tener cuidado y atención en eso para poder avanzar en el debate. Gracias. Entonces, ¿no le parece imprudente decir, bueno, voy a ocupar esta definición de persona y bueno, y si me equivoco, bueno, me equivoco nomás? Porque si usted se equivoca, estamos matando seres humanos. Si por ejemplo el profesor Saicro o yo me equivoco, estamos violando, entre comillas, quizás sí, quizás no, el derecho a una mujer. Pero resulta que hay casos donde las mujeres se arrepienten. Entonces por un lado tenemos un ser humano que quizás es persona, que lo va a matar y que no se arrepiente. Por otro lado tenemos un ser humano que quizás mañana se arrepiente. Y aquí todos podemos empezar con cosas biográficas. Es como de mal gusto, cosas biográficas diciendo que nosotros conocemos mujeres u hombres que después se arrepintieron. Entonces, más allá de lo que usted crea que es correcto cuando se acuesta en la noche, ¿qué le parece prudente, una política de Estado prudente considerando la razonabilidad de las posturas contrarias? En realidad yo me siento bastante cómodo con mi postura, no tengo duda. La compañera ahí, después vamos a ir a... Y me gustaría poder preguntarle a usted, en el fondo, ¿por qué no es que finalmente sean las mujeres quienes decidan y no el Estado quien se inmiscuya en la vida personal de las personas? En el fondo, de que hay un 64% de las personas que cree comprender y entender prudentemente qué significa terminar un embarazo. Bueno, ¿por qué no dejar ese 64% que está de acuerdo a hacerlo, tomar la decisión como personas efectivamente conscientes y responsables de su acción, y al otro 40% que se siente incómodo, bueno, no hacerlo, llevar a cabo un embarazo que tenga problemas en el fondo de la gestación del feto, que esas mujeres puedan sufrir la carga emocional que conlleva perder un hijo,
Pero el resto de las personas que no quieren hacerlo, ¿por qué no permitirles la libertad de que tomen ellos la decisión? Me gustaría por favor que pudieran argumentarme eso, porque además, si se quiere evaluar en el término salvaguardar el derecho como personal a sufrir o sentir el dolor, bueno, un niño cuya mamá no desea tenerlo, desde niveles, usted doctor quizás puede como ayudarme en este argumento, desde los niveles hormonales de estrés que va a recibir en el momento de ser gestado, hacia adelante, en el mismo trato que va a tener la mamá con este niño, que estamos tratando de resguardar la integridad y la dignidad de esa persona, al momento después en que no se haya terminado el embarazo en el nivel de desarrollo después psicológico al menos, tampoco va a ser una persona, digamos, que se goce de plena dignidad como es lo que se está tratando de ahora defender. Mira, a mí me parece que las cosas que le pasan a la madre, al padre, o quien sea, después de un aborto, son irrelevantes en esta discusión. Porque pasan en ambos sentidos. Hay gente que está feliz que lo hizo, se alivió de todos sus problemas, y hay gente, como decía, que a lo mejor después se arrepiente de todo eso. Es una cosa bastante azarosa de la cual la ley no puede dar cuenta. Tú no puedes hacer una ley, ¿no es cierto?, que le va a impedir el aborto a quienes se van a arrepentir después. No se puede. Por eso lo considero relevante. Estoy totalmente de acuerdo contigo que la autonomía de la mujer, de una persona adulta, debe ser objeto de mucho respeto y no debe ser violada por ninguna ley. ¿Alguien más quisiera responder? No solo yo quería acotar que Kant decía que la mujer no tenía que estudiar ninguna materia porque no le iba a servir de nada, y Aristóteles decía que las mujeres éramos inferiores que los hombres. Solamente lo digo para tu análisis de la filosofía, y que no me parte los filósofos consideramos que éramos personas de segundo orden. A ver, yo quisiera ahondar en tu pregunta porque la encuentro muy válida y creo que apunta al debate actual. Estimo que es un error dividir esto entre hombres y mujeres. Es natural que la mujer es la que lleva al niño y 9 meses, pero el hombre ha tenido algo que ver en eso. En el aborto, y específicamente en el aborto, y esto lo voy a decir desde la perspectiva estrictamente personal, les conté que yo acojo mujeres que han abortado, el que queda más mal es el hombre. Porque es el hombre el que se ha ido, es el padre el que ha echado a esa niña de la casa, es el hombre el que ha cerrado todas las puertas de posibilidad a esa mujer, que no le ha dejado otro camino que el aborto. Y estoy hablando de las causales psicosociales, por decirlo así. Entonces, creo yo que es un error colocar esto entre blancos y negros, hombres y mujeres. Creo que esto, el aborto, es un tema que debe interesarle a la sociedad en su conjunto. Porque por ánimo por manga, de alguna manera, siempre vamos a estar involucrados, ya sea porque somos los progenitores o porque eventualmente podamos ser nosotros, ¿no es cierto?, los que antes pudimos haber sido los objetos de esto. Entonces, primero quiero despejarte que creo que es un error colocar esto entre mujeres y hombres. Creo que es importante involucrar a la sociedad toda en esta concepción. Ahora, tú reclamas y tú dices, bueno, yo quiero que mi libertad o mi autonomía, ¿no es cierto?, pueda decidir en estos casos. Y ahora entran los casos de malformación, de violación, en fin. Y un poco con la pregunta que hacía tu compañera atrás, respecto de la colisión de los derechos. Yo estimo que en los derechos fundamentales no hay colisión. Lo que ocurre es que hay un derecho que prima sobre el otro porque hay un ejercicio legítimo. Y en el caso del derecho a la vida es el sustento de los demás derechos. Si no hubiera derecho a la vida, si no hay vida, no podríamos decir que hay libertad, no podríamos decir que hay ningún otro derecho, no se puede construir ninguno. De manera de que es por su naturaleza propia que este derecho. Ahora, te voy a hablar. Muchas gracias. Lo siento. Okay. Después, si quieres, te cuento la experiencia. Yo quería hacer una pregunta general y después dirigirla a una persona. Yo creo que la base de este debate y sobre si el Estado puede imponerme a mí una decisión está en por qué nosotros vivimos juntos como sociedad. Yo creo que las cosas que están prohibidas o no, sobre todo en derecho penal,
son en base a si nosotros consideramos que hay ciertos valores y bienes jurídicos que hay que proteger para que podamos convivir de forma pacífica y no haya caos, que es para lo que al fin y al cabo vivimos todos juntos. Entonces yo creo que en ese sentido se debiera dirigir la discusión sobre si el Estado me impone a mí algo, decidir si es que hay vida en el embrión y en el feto, en base a eso si debemos protegerla o no, al igual que el resto de las vidas. Existe consenso en que la vida humana tiene que ser protegida para que no exista caos en esta sociedad. En ese sentido yo quería dirigir, yo creo que si decidimos que hay vida humana en el feto, también sería, veo que son los mismos argumentos para decidir que como sociedad necesitamos protegerla. Y en ese sentido le quería dirigir la pregunta a la señora Laura Albornoz, que en caso de la violación de un aborto por violación, si es que hay algún argumento, si nosotros llegáramos a creer y afirmar que en el feto hay vida, si hay algún aborto, algún argumento para condicionar esta vida a algo exterior. No sé si se me entiende la pregunta. Que en ese mismo caso, si yo creo que hay vida y que tiene un derecho de vida ese aborto, ¿cómo puedo, entendiendo que hay una situación muy difícil, cómo puedo condicionarlo eso, el derecho a la vida de ese feto, a otras circunstancias, y en el caso del feto que no es víctima de violación, no, y privarle el derecho de vida a eso? Yo primero sí creo que el Estado debe intervenir y establecer ciertos principios y valores que rigen la vida en común. Por supuesto que sí, por eso todos tenemos un ordenamiento que nos regula y todos nos sometemos a él de manera respetuosa, pero también de acuerdo a los valores que los cuales ha ido evolucionando la sociedad. Ante el Estado no se inmiscuía las relaciones entre hombre y mujer, y las mujeres eran permanentes y siguen siendo permanentemente maltratadas por los hombres al interior de los hogares. Recuerde usted que un 70% de las mujeres que mueren asesinadas en el mundo lo hacen en manos de su pareja, no de extraños. Y en eso valoramos el que el Estado intervenga y efectivamente haya modificado la legislación a objeto de sancionar el femicidio y el maltrato permanente y sistemático hacia las mujeres. En el mismo orden de cosas, recuerde que el propio Estado amparaba la violación de los derechos de las mujeres cuando, usted si mal no recuerda, hasta el año 1953, la mujer que se casaba con el violador, el hombre se eximía de su responsabilidad penal por el solo hecho de contraer matrimonio con la mujer violada. Por tanto, el Estado también encubría y permitía, y es el mismo Estado el que hoy día establece, puede terminar la idea, establece jefatura al interior del matrimonio. El propio Estado es el que dice que el hombre administra los bienes propios de la mujer como si fueran del mismo. El Estado es el que también comete errores cuando regula y reglamenta. Y nosotros lo que queremos es que el Estado sea correcto al momento de establecer las normas que nos rigen. Y es por eso que creo que tratándose de la violación, no es que esté superponiendo, yo creo que efectivamente, tal como señala el doctor Froxato, los determinados abusos de poder y violaciones o agresiones sexuales, cuando no concurrió la voluntad de la mujer, no estoy diciendo que el Estado permita o lleve adelante o fomente la interrupción del embarazo, solamente estamos estableciendo la posibilidad de que se proceda a la interrupción del embarazo y esta no sea penalizada cuando efectivamente la mujer o se comete una agresión sexual respecto de una menor de edad. No estoy hablando en todos los casos, de hecho la situación de interrupción del embarazo que están planteando no es que se haya obligado a todas las personas a interrumpirlo, cada uno con base a su convicción y creencia hará lo que es propio, pero el Estado no puede obligar, y eso lo establece así Naciones Unidas, el organismo de defensa de derechos humanos, obligar a la mujer a someterse a un tipo de tortura, como es justamente en muchos casos el perseverar en un embarazo producto de una violación. Y en este caso creo que sin duda alguna prima los derechos humanos de la mujer por sobre la célula o el organismo que se ha comenzado, insisto, que tiene la potencialidad de ser una persona en el futuro. Gracias. Bueno, vamos a realizar una última pregunta con la cual además los panelistas se pueden hacer una conclusión o un análisis de lo que se ha presentado, así que acá sí pueden hacer la pregunta y con eso complementarlo con el cierre. Bueno, mi pregunta era que en base a un debate, o sea, lo que produce el debate es el punto en el que se define la vida que hay que defender. Por ejemplo, no recuerdo su nombre bien, pero usted define que la vida que hay que defender es la vida racional. Y los demás panelistas defienden que la vida que hay que defender es la vida humana. Me gustaría saber por qué usted eligió esa postura y por qué los demás eligieron su postura. Vamos a partir por aquí.
y la segunda dirigida y después para finalizar. Yo les pediría que no confundieran vida humana con persona. La vida de un nuevo individuo comienza con la concepción, con la fecundación. A partir de ese momento es un nuevo individuo. En ese momento es una sola célula, no es una persona. No confundan vida humana con persona. Para que haya persona se necesita un organismo de una complejidad inmensamente mayor que una sola célula. Esa célula se va a desarrollar y le va a tomar un tiempo llegar a ser persona. No sé si contesté la pregunta, pero... Está diciendo que lo que hay que defender es la vida de la persona, no la vida humana. Exactamente. No cualquier cosa viva humana tiene derecho a la vida. Cuando yo le dije mi mano me la cortaron y cayó al suelo, no tiene derecho a seguir viviendo la mano. Quiero aclararle al abogado que el hecho de tener el genoma humano no lo hace persona. El genoma humano no es más que un conjunto de genes. Los genes son moléculas de DNA. Yo puedo sintetizar todas esas moléculas, ponerlas en un tubo de ensayo, y sería absolutamente ridículo que dentro del tubo de ensayo hay una persona, porque hay un genoma humano. ¿Quiere responder? Ciertamente la vida humana no puede ser reducido al genoma y a la vida de un humano o de una célula, pero la célula del embrión en el momento de la concepción no es una mera célula, no es un humano, es un ser vivo, y usted admite que biológicamente es continuo con la vida posterior de este ente humano. Usted niega que es una persona con el dogma que un ser de una célula no puede ser persona, pero la cuestión es si el ser persona es algo que es solamente físicamente el producto del sistema nervioso, o si es la consecuencia de tener un alma, que ser persona es algo espiritual, no es las células que producen la persona. Persona es un ser solamente si tiene un ser espiritual y un alma invisible y no reducible a las células. Y por esta razón yo pienso que cada vida humana es también una persona humana, aunque no puede actualizar y actuar como persona en muchos estados, no solo el embrión, pero también en el coma, en el sueño. Usted no puede decir, yo no soy persona, matémoslo, porque duerme y ahora no puede hablar, no puede pensar, no está consciente de sí mismo. Entonces el ser persona es mucho más profundamente fundado que solamente por un crecimiento del cerebro. Si algún otro panelista quisiera responder. Sí, a mí me interesa porque fui directamente aludido. Yo nunca he sostenido que el solo genoma constituye a la persona. Yo lo que he dicho es que la ciencia ha constatado que desde el mismo instante de la fecundación ya tiene genoma, el mismo que tenemos todos los que estamos ahora, y lo adquirimos en el momento de esa concepción completo. Todas las diferencias que se producen entre ese individuo unicelular hasta lo que somos ahora son todas circunstancias accidentales. En lo sustancial no cambia nada. Decir lo contrario tiene el germen que yo les decía de la arbitrariedad, y que en la historia humana ha estado llena. Cuando yo comienzo a definir cuándo, desde cuándo, tratando de fundarlo en algunos antecedentes que son externos, exógenos, de forma. Lo dije que se trató para la esclavitud, se les dijo que no tenían forma humana. Hoy día se nos dice que no tienen sistema nervioso. Me parece que ha quedado claro que hay muchas entidades que a lo menos tienen su sistema nervioso suspendido, o quizá afectado, pero dejan de ser persona por eso, porque están en un estado vegetativo. Es el principio que vamos a empezar a usar. Y contestando a tu pregunta, entonces, yo creo que nosotros, y llegando un poco con el concepto de la prudencia,
Nosotros lo que tenemos que hacer es informarnos con la ciencia, pero permitir que sea nuestra conciencia prudente la que actúe en esto y desterrar todo germen de discriminación que está solamente atribuido a una idea, a un paradigma. No hay nada más feble que la ciencia en eso. Hoy día está este paradigma, mañana se reemplaza por otro, y mientras tanto en algo tan fundamental como es la protección de la persona humana, ¿no es cierto?, ya no podemos volver atrás. Finalmente, para el profesor Salto le quiero decir que en todo caso el tema de la persona humana está definido en nuestra legislación, a mi juicio un tema muy magistral y ya desde mucho antes. Solo para ser persona se basta ser individuo, es decir, tener individualidad y pertenecer a la especie humana. Y hasta ahora nada que no haya en el vientre materno no es sino un individuo distinto de la madre y pertenece a esa especie. Las situaciones psicosociales, el problema de la violación, que a mí me habría gustado abordarlo caso a caso, son elementos, por supuesto, justificables en un debate, pero yo les aseguro que son todos abordables en la medida en que tengamos una mente abierta respecto de esta actividad prudente, de la protección del niño que está en ese vientre y que nadie más va a proteger, incluso hoy día muchas más. Gracias. Señora Laura, quisiera bajar. Sí, ya estamos cerrando, ¿cierto? Sí. Yo solamente agradecer la invitación. Yo creo que de esto se ha privado Chile durante 22 años. Y es de esperar que no se siga privando. Lo que hoy día está en el Congreso Nacional son 4 proyectos de ley. Se va a someter a decisión de los senadores el que ellos debatan sobre esto. Ni siquiera se está aprobando el proyecto, sino se va a abrir el debate. Y lo que muchos senadores se han negado es a debatir. Y esto es altamente perjudicial. Estamos en un espacio donde lo que debe haber justamente la discusión. Y ustedes lo que tienen que promover justamente es eso. Ustedes son una élite privilegiada del país. Hay muchos jóvenes que ni siquiera tienen la oportunidad de estudiar, lo sabemos, lo debatimos, lo hablamos durante el año pasado a propósito de las movilizaciones estudiantiles. Ustedes son la élite del país y tienen por tanto la tremenda responsabilidad de permitir que Chile se debata sobre estos y otros temas, sobre los temas que queramos. No hay temas vetados para la intelectualidad, ni siquiera para quienes tenemos una mirada a lo mejor más espiritual sobre este y otros asuntos. Lo que durante años ciertos sectores de la sociedad han coartado justamente el debate, y yo creo solamente mi llamado muy respetuoso y con el principio de la prudencia que además ha caracterizado toda mi vida, es justamente pedirle a los jóvenes y a esta instancia, aunque independiente y transversal, que son los principios que yo no comparto, como dije al principio, creo que valoren una mente que propicie y promueva en este espacio universitario. Muchas gracias. Muchas gracias a los